El tema de esta disertación es el Salmos capítulo 3 y vamos a comenzar con su lectura. Salmos capítulo 3, verso 1. Mizmor le David. Mizmor le David. Un mizmor es una melodía, es un canto, de manera que canción de David, Beborjo mibne Absalom beno. Canción de David cuando huyó, Beborjó, cuando huyó de delante de Absalom, mibne Absalom beno, su hijo. Canción de David cuando huyó de delante de Absalom, su hijo. Esta expresión, Beborjó, que cuando leemos en la traducción vemos que dice huyó, comunica más cosas que nos van a ayudar a comprender qué era lo que estaba experimentando a nivel emocional el autor de este texto, que es el rey David. Beborjó viene de la raíz hebrea baraj, y baraj significa atravesar. Atravesar. Vamos a comprenderlo leyendo algunas apariciones de esta raíz en un versículo. En este caso, Éxodo 36-33. Aquí es importante afinar mucho el oído para notar en qué momento se menciona esta raíz. En el Salmos, capítulo 3, verso 1 dice, Beborjó, cuando huyó, cuando el rey David estaba huyendo de Absalón su hijo. Y procede de la raíz hebrea baraj. Ahora preste atención. Éxodo 36-33. Vayas et aberiach a Tijón. Una vez más. Vayas et aberiach. En esta expresión, beriach, se encuentra la misma raíz, baraj, de donde procede la expresión hebrea, beborjó del Salmos 3, verso 1. Y él hizo, vayas, y él hizo et aberiach, el cerrojo. El cerrojo. ¿Pero qué tiene que ver un cerrojo con huir? ¿Qué tiene que ver un cerrojo con atravesar? ¿Por qué esta raíz hebrea se emplea para estas situaciones? Bueno, pensemos, imaginemos cómo funciona, cómo es el mecanismo de un cerrojo. ¿No es acaso un pasador, una estructura, un elemento alargado que pasa por un espacio reducido, estrecho, angosto? Es importante comprender cómo funcionan estas raíces para así llegar a entender qué estaba experimentando el autor de este salmo cuando empleó estas expresiones, cuando recurrió a estas palabras. Entonces, vayas et aberiach, y él hizo el cerrojo, a Tijón, el del medio, él hizo que este cerrojo, preste atención, libroach betoch akrashim, libroach, una vez más esa raíz, libroach, atravesara betoch, en medio de los tablones. Y él hizo el beriach, el cerrojo del medio, para que libroach, atravesara. Es decir, cuando se emplea la expresión Mizmor le David beborjó, canto de David cuando huyó o cuando estaba huyendo, él está graficando una escena en la que se encuentra en estrechez, en apremio, cuando tiene limitaciones de movimiento. ¿Y cómo es cuando una persona está escapando? Escapas porque estás perseguido, porque hay agentes activos que están buscándote, que están atentos a cualquier ocasión en la que tú aparezcas o a cualquier información que se pueda decir acerca de ti. De manera que por medio de esta raíz baraj, que implica un desplazamiento, un movimiento por un espacio muy angosto, es que el salmista expresa la complejidad y las dificultades de su huida en una situación que de por sí ya es trágica, porque ¿de quién estaba huyendo? Dice, Mibne Absalom beno, de delante de Absalón, su propio hijo, beno, su hijo. Verso 2. Hashem, es decir, Dios, Ma Rabu Sarai, Ma Rabu,
¿Cuán numerosos son Sarai? Esta expresión normalmente se traduce de forma interpretativa como mis adversarios. Marrabut Sarai, ¿cuán numerosos son mis adversarios? Pero vamos a analizar también esta raíz para comprender y observar cómo el salmista mantiene el tenor al emplear estas expresiones que grafican su estado emocional, cómo se sentía él, cuán numerosos. Marrabu Sarai. Esta expresión Sarai procede de la raíz hebrea zar. Zar significa estrecho, estrecho. La palabra que usted conoce a partir de la Biblia como Egipto, en realidad en el texto hebreo aparece como Mitzraim. Mitzraim, y si atiendes al sonido de ese nombre, Mitzraim, allí mismo también está contenida la raíz zar, Mitzraim, es decir, la tierra de Mitzraim, la tierra de las estrecheces, la tierra de Egipto en las Biblias en español. Se encuentra esa misma raíz zar, que implica estrechez, y una vez más vemos cómo recurre a esta figura literaria, a emplear raíces que comunican la noción de angostura, de estrechez, de dificultad, de apremio. Vemos en Números 22-26 que aparece el uso de esta raíz. Voy a leerlo para poder ilustrar también cómo, en efecto, la raíz zar comunica la idea de estrechez. Dice así: Vayosef malach Hashem avor. Y una vez más, Vayosef es una vez más, y en añadidura, malach Hashem, un mensajero del Eterno, avor, avor, de la misma raíz de la palabra eber o hebreo, avor. Y una vez más, un mensajero del Eterno, avor, cruzó, vaya amot, y se colocó, bemakom, en lugar zar, en lugar estrecho. Números 22-26. Y una vez más, un mensajero del Eterno cruzó y se colocó en un lugar zar, estrecho. Entonces, en el Salmos capítulo 3, verso 2, leo una vez más. El salmista expresa: Hashem, Dios, Marrabut Sarai, cuán numerosos son mis adversarios, interpretativamente, pero, yendo a la raíz del término, cuán numerosos son los que me estrechan. Entonces, ahora tenemos una imagen un poco más clara. En el verso 1 se expresa que él está huyendo con la raíz baraj, que implica un movimiento o un desplazamiento en un espacio angosto. Y ahora vemos la explicación. ¿Por qué estaba desplazándose en un espacio angosto? Lo que aparece en el verso 1 como la acción de huir o escapar, porque son numerosos sus adversarios, es decir, los que lo estrechan. Él está huyendo y mientras tanto el cerco alrededor de él se va cerrando. Cada vez es más difícil estar en un lugar seguro. Estar perseguido no es una situación de un peligro en un estado constante, sino que se va agudizando, se va incrementando en la medida que se reducen las posibilidades de hallar un lugar seguro, en la medida que aquellos que me persiguen son numerosos y van estrechando el espacio en torno a mí. Cada vez es más inminente que me van a encontrar. La situación es desesperante, es angustiante, hay un apremio, hay urgencia de rescate, de liberación, hay sentimientos de miedo, existe pensamientos que pueden ser devastadores para uno mismo. Eso es lo que está expresando el salmista al emplear estas palabras en esta composición. Verso 3. Rabim omrim. Una vez más, grafica cantidad. Rabim. En el verso anterior leímos Marrabu. Rabu viene de Rav, de grande, de numeroso, de mucho.
Marrabú, cuán numerosos. Ahora, en el verso 3 dice, Rabim, muchos, Omrim, muchos dicen, Lenafshi en Yeshuata lo. Muchos dicen, Lenafshi, respecto de mi alma, muchos dicen respecto de mi alma, en Yeshuata lo. No hay salvación de ella. La expresión Yeshuata implica que se está refiriendo al alma de él. Nefesh es femenino. Entonces, Lenafshi, muchos dicen respecto de mi alma, en Yeshuata no hay salvación de ella, lo para él. Esto es mucho más interesante y más complejo de cómo aparece en una Biblia convencional traducida al español. Aquí la tradición judía esclarece, explica que lo que estos muchos decían respecto de David es que por el pecado que cometió, por el caso con Batseba o Betsabé, decían, bueno, ya no hay un mundo venidero para él, ya no hay un Olam Abba para su alma, ya no hay salvación para el alma de él. Entonces, si te das cuenta, estas expresiones no solamente presagiaban un peligro para su integridad física, sino que incluso lo descalificaban y descartaban espiritualmente. Cuando cometes un error, cuando fallamos, cuando tomamos decisiones equivocadas, aunque tomemos la decisión de enmendar, de hacer teshuvá, de rectificar, aunque ofrecemos disculpas, pedimos perdón, siempre habrá aquellos que estarán como jueces y verdugos de nuestra alma para criticarnos, juzgarnos y sentenciarnos. Eso mismo está ocurriendo. Aquí el salmista no expresa solamente una situación angustiosa para su seguridad física, sino que él expresa Rabim Omrim Lenafshi en Yeshuata lo. Numerosos dicen respecto de mi alma, no hay salvación de ella para él. Veloim Selah. No hay salvación de ella para él en Elohim, en Dios. Y luego dice Selah. Selah, una expresión que aparece en distintos salmos. ¿Y qué significa esta expresión? Es una palabra que expresa firmeza en lo que se acaba de decir. Por eso, en algunas traducciones, se vierte como eternamente, no en el sentido temporal, sino de una manera intensiva. Es decir, así de seguro es lo que se acaba de decir, así de firme, así de permanente. Por eso, repito, que Selah, en algunas traducciones, y me refiero a traducciones judías, se vierte como eternamente, pero no para representar tiempo indeterminado, sino firmeza en lo que se acaba de decir. Quiere decir, en esta frase, en este verso 3, que aquellos que dicen respecto de mi alma, no hay salvación de ella para él en Dios, lo dicen convencidos, lo dicen con certeza, verdaderamente creen que no hay salvación de mi alma en Dios. Verso 4. Beata Hashem, y tú, Dios, Magen Ba'adi, eres escudo en torno a mí. Magen, escudo Ba'adi, en torno a mí. Y tú, Dios, eres escudo en torno a mí. Mi gloria, dice Kevodí, en hebreo, Kevodí, Umerim Roshi. Umerim Roshi. Y el que levanta mi cabeza. Ahora, las personas que están familiarizadas con el hebreo, quizás notaron un detalle. Aunque está traducido como el que levanta, la expresión umerim, si te diste cuenta, es un plural hebreo, umerim. ¿Por qué está en plural? Y aquí es necesario detenerme.
porque soy consciente a partir de que estoy en las redes y transmito distintos tipos de esclarecimientos sobre versículos de la Biblia. Desde entonces soy y muy consciente de que hay una tendencia a explotar cualquier indicio de pluralidad para dirigirlo hacia una doctrina específica que se profesa en el cristianismo, que es la doctrina de la Trinidad. Por allí ha aparecido también una binidad y cualquier tipo de presunción de pluralidad en Dios. Porque acá la palabra Umerim, el que levanta, Roshi, mi cabeza, está en plural. No significa que el agente que lleva a cabo la acción es plural, es decir, no quiere decir que Hashem, que Dios, es plural. Por eso es importante que estamos haciendo una lectura desde el principio, porque esto nos permite ver con mayor claridad el contexto. ¿Por qué está en plural la acción de levantar mi cabeza? Bueno, precisamente porque cuán numerosos son los que me estrechan y Rabim Omrim le Nafshia Yeshuatá lo ve Veloim Selah. Y numerosos dicen respecto de mi alma, no hay salvación de ella para él en Dios. Es decir, dice que son numerosos. Por ende, el que levanta mi cabeza está en plural. ¿Por qué? Obviamente cuando dice el que levanta mi cabeza no se refiere físicamente, ¿verdad? Sino anímicamente. Varias veces me he visto afectado por todas y cada una de las muchas veces que han expresado esto en contra de mí. Y cada vez que lo han dicho, ha lacerado mi alma, ha dañado mi seguridad, ha afectado mis emociones y he decaído. Tantas veces como ataques verbales he recibido, tantas veces como he sido consciente de cuán numerosos son los que me estrechan mis adversarios. Y como tantas veces he decaído, como tantas veces se han visto afectadas mis emociones, mi estado anímico, que también, por supuesto, que es importante, entonces Dios es el que, Umerim Roshi, el que levanta, pero en plural, todas las veces mi cabeza, cada vez que me repuse, cada vez que recobré la ecuanimidad, la lucidez, cada vez que pude sobreponerme a todas y cada una de esas muchas opresiones, persecuciones y expresiones de desaliento y descalificación, fue porque Dios es quien lo propició. Dios causó que mi cabeza esté erguida todas las veces que pude reponerme. Trato de comunicar la razón legítima del plural aquí. Y con esto, prevenir a aquellos cazadores de oportunidades para redirigir expresiones hebreas hacia sus doctrinas que no tienen nada que ver con la cosmovisión del autor de estos textos. Entonces vamos a continuar. Veatá Hashem magen ba'adi kevodi umerim roshi. Y tú, Dios, eres escudo en torno a mí, kevodi, mi gloria, umerim roshi, quien levanta reiteradas veces, de manera sostenida, quien levanta mi cabeza. Versículo 5. Koli el Hashem ekra. Koli, mi voz, el Hashem, hacia Dios, ekra, clamaré. Es importante que notes el tiempo verbal. Mi voz hacia Hashem, ekra, clamaré. ¿Qué tiempo verbal es? ¿Pasado, presente o futuro? Es tiempo futuro. Mi voz hacia Hashem, ekra, clamaré. Vaya aneni, y me respondió desde el monte de su santidad. Parece que no hay una concordancia gramatical, porque él dice que su voz hacia el Eterno clamará, y lo esperable es que luego diga, y me responderá desde el monte
de su santidad y me responderá. Pero dice, vaya aneni, y me respondió, ya me ha respondido desde el monte de su santidad. Vamos a comprenderlo. El salmista está en una situación de apremio. Ahora, interesantemente, el salmista es alguien que no conoce de guerra, es alguien que no conoce de estrategia, que no domina el terreno, que desconoce las ubicaciones seguras y las posiciones estratégicas para un contraataque, para una emboscada. Es diestro en batalla, es exitoso cuando lucha, cuando combate, es un experto en supervivencia. Sin embargo, no recurre a su fuerza, no recurre a su experiencia, no se apoya en su expertise, sino que usa su voz y con su voz se dirige hacia el Eterno y dice, meditando, clamaré. Está tomando una decisión. En este apremio, sus instintos de preservación podrían llevarlo a tomar de manera impulsiva pero justificada otras medidas para asegurar su supervivencia y para asegurarse de que aquellos que lo persiguen sean anulados. Sabe hacerlo. Sin embargo, está tomando una decisión, está analizando sus circunstancias y se pone en perspectiva y dice, mi voz hacia el Eterno clamaré, y luego afirma algo que a un lector atento puede descolocarlo. Y me respondió. Describe la respuesta de Dios como ya proporcionada. Y me respondió. Antes de la plegaria, Hashem conoce la necesidad que tienes. Sabe, por supuesto, aquello que requerimos, pero aguarda que sea nuestra elección dirigirnos a Él. Que en esas situaciones de apremio, cuando podemos recurrir a lo que sabemos hacer, a lo que con base en nuestra experiencia ya ha funcionado y podría volver a funcionar, bueno, en medio de eso, renunciar y dirigirnos en plegaria, en dependencia a Dios. Por eso es que es tan interesante leer este texto en el hebreo, porque quizás estos matices se pierden en la traducción. No tengo idea de cómo aparece traducido este salmo en una Biblia cristiana. Sin embargo, en esta lectura del texto hebreo, estamos observando estos detalles que, en mi concepto, son enriquecedores. El Eterno sabe lo que requiero, lo que necesito, lo que me urge, pero soy yo quien tiene que dirigirse a Él, decidir depender de Él. Verso 6. Ani shahafti vayashana hekitzoti. Y yo, dice, Ani, yo, shahafti. Me acosté, vayashana, y dormí, hekitzoti, y desperté. ¿Qué describe? Yo. Pudo no haber dicho yo, pero dice Ani. Y qué interesante es tomar control del ego, del yo. Aquel lugar, entre comillas, donde residen nuestras ínfulas, nuestras pretensiones, nuestra propiocepción. Pero después de mi plegaria, decidí hacer lo que hace una persona que no está perseguida, que no tiene numerosos enemigos tratando de cazarme. Decidí actuar como alguien que ya tiene el problema resuelto. Ya hice la plegaria y yo me acosté y dormí y desperté. Interesante que describe este proceso. No hubo sobresaltos, no fue un sueño interrumpido en angustia, fue el sueño de alguien que está en paz. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Ki Hashem ismeheni. Porque Hashem ismeheni me sostiene, ¿sabe? La confianza en el Eterno
tiene niveles que podemos ejercer. De un nivel elemental es la emuná, esto que aparece traducido como fe en muchas Biblias. Pero hay un nivel de confianza mayor. Se le conoce con el nombre de bitajón en hebreo. Bitajón. Y para no entrar en el concepto, podemos ilustrarlo por medio de algo que observamos en la naturaleza. ¿Qué es bitajón? Ese nivel de confianza superior al emuná, a la fe. Cuando la cría de un animal, de pronto, instintivamente, sabe que el lugar seguro es al lado de su madre. No ha tenido una experiencia previa que le haya garantizado que ese es el lugar seguro, que le haya enseñado que allí estará a salvo. No tiene una experiencia previa. Simplemente, si hay un ruido fuerte, si hay una aparente amenaza, si algo ocurre fuera de lo que ya conoce en su corta vida, recurrirá a su madre, porque allí se sentirá esta cría segura. Es bitajón. Note lo que dice. Yo me acosté y dormí y desperté porque Hashem me sostiene. No dice porque yo sé que Hashem me sostiene. Tampoco dice porque yo creo que Hashem me sostiene. Porque yo tengo confianza. No, yo no soy el centro de esto. Yo no soy la causa de esto. Yo lo que hice fue dormir. Apagué el yo, el ego, porque Hashem me sostiene. No porque yo creo que me sostiene. Simplemente bitajón, instinto. Es el lugar seguro. Recurrir a Dios es el lugar seguro. Es un nivel de confianza superior. Vamos a continuar. Ya hemos pasado de la mitad de este salmo y nos acercamos a la parte final. Lo irá meribot. No temeré de meribot. ¿Qué es meribot? Esta palabra procede de la raíz rebabá. Rebabá es una expresión muy interesante porque conserva la raíz rav, esta raíz que ha venido empleando el salmista, rav, donde la empleó en el verso 2 cuando dice marrabú, cuán numerosos, y en el verso 3 cuando dice rabim omrin, numerosos dicen respecto de mi alma. Y ahora vemos en el verso 7 lo irá meribot, de la raíz rebabá, que a su vez procede de rab. Si rab es mucho, rebabá es muchos, mucho. Una gran cantidad de muchos. Lo que se podría expresar en español como miríadas. Lo irá, no temeré, meribot, de miríadas. Am, de un pueblo, no temeré de miríadas de un pueblo, asher saviv, que alrededor shatu alai, que alrededor se han colocado alai, contra mí. Esta expresión, shatu, describe más que el hecho de ponerse en un lugar y tiene más que ver con posicionarse en un lugar, con establecerse de manera permanente en un lugar. Y esto es algo importante. Es algo importante porque bitajón, ese nivel de confianza en el Eterno, no implica desconectarse de la realidad. Aquí el salmista describe los elementos de su ecosistema. En mi ecosistema hay sol, hay aire, hay agua y hay enemigos. Son parte de mi entorno, están allí y seguirán estando allí. Si yo fallé, si yo hice una elección equivocada, si yo eché a perder mi relación con mi familia, con mis amistades, si yo perjudiqué mi relación con Dios, pero hago lo necesario para enmendar,
para rectificar, no por eso dejará de haber alrededor de mí aquellos que usarán mi pasado, aquellos que todo el tiempo estarán expresando denuestos en contra de mí. No van a faltar, son parte de la realidad, son parte del día a día, están allí. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, están, pero yo no temeré. Lo irá merivot amasher saviv shatu alai. No temeré de miradas de un pueblo que alrededor de mí se han posicionado permanentemente en mi contra. Verso 8. Kuma Hashem Hoshieni Elohai. Kuma Hashem Hoshieni Elohai. Levántate, Hashem. Hoshieni, sálvame. Elohai, mi soberano. Levántate, Hashem, sálvame, mi soberano. Ki ikita et kol oivai lehi. Porque ikita, esta expresión ikita de la raíz naka, que implica un golpe, pero efectuado con desprecio, no simplemente el acto de golpear, sino la actitud con la que se golpea, con desprecio. Es un golpe que al darlo, lo que se ve es una humillación a aquel que recibe ese tipo de golpe. Y hay formas de emplear las manos para golpear con desprecio. Una cosa puede ser golpear con la palma de la mano, pero otra puede ser con desprecio, con este otro lado, esta otra cara de la mano, creo que se le conoce como bofetada, y expresa más un desprecio y un menosprecio de aquel al que uno está golpeando. Y dice, levántate Hashem, sálvame, mi soberano, porque golpeaste así, de una manera humillante, a todos mis enemigos. Et kol oivai, et kol, a todos mis enemigos. Lehi, en la quijada. Shine, reshaim, los dientes de los malvados. Reshaim, plural de rasha. Shine reshaim, los dientes de los malvados. Shibarta, Shibarta, mejor dicho. Los dientes de los malvados, Shibarta. Rompiste. Esto es algo interesante. Shibarta. No describe que los dientes de los enemigos o de todos los enemigos se han removido de su lugar. No. Los has despedazado. Esos dientes no es que se han salido de sus posiciones. Esos dientes, lo que les ha ocurrido es que todos y cada uno de ellos han sido rotos, quebrados, despedazados. Esto es un golpe que garantiza mi seguridad, porque esos dientes no pueden volver a ser reconstituidos, no pueden volver a colocarse. Mis enemigos podrán seguir haciendo muecas y maromas de agresividad, pero no tienen dientes y no los tendrán de nuevo. No volverán a ser lo peligroso que me parecía que eran, porque con este golpe de desprecio humillante en la quijada, sus dientes han quedado molidos, no los recuperarán. Han dejado de ser una amenaza. Creen que son una amenaza, vociferan, pero no pueden ir más allá. ¿Por qué? Verso 9. Porque la Hashem a Yeshua, porque de Hashem es la salvación. Al Amja, sobre tu pueblo, Virjateja, Selah, sobre tu pueblo, sea tu bendición, Selah. Otra vez, esta expresión Selah. ¿Dónde apareció por primera vez Selah en este salmo? Cuando Rabbi Meomrim, cuando numerosos dicen Lenafshi en Yeshuatá lo Elohim Selah. Cuando numerosos dicen respecto de mi alma, no hay salvación de ella para él en Dios, Selah. Cuando ellos declaraban con firmeza, con total convicción que no había salvación para mi alma, que perdí mi Olam Haba, mi mundo venidero, entonces yo, que
Ahora soy consciente de que la salvación viene del Eterno. ¿Cómo respondo? Me abstuve de emplear mis facultades, capacidades, habilidades para responder a todo ese apremio y persecución. En cambio, dirigí mi voz al Eterno y dije que Él me respondió con bitajón, con este nivel de confianza superior. Y ahora yo digo, Alam Virjateja Selah, sea sobre tu pueblo, bendición, Selah, firmemente. Lo digo con convicción. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta lectura, que muy sinceramente la efectúo como una forma de enriquecer mi vida espiritual, pero también de compartir esa riqueza con las personas que permanecen durante esta transmisión.